Cordial saludo, mi nombre es Lady Viviana Rodríguez de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Vamos a hacer un video con el fin de interactuar con la psicóloga, nuestra psicóloga Julie Peña, que es la que nos va a contestar algunos interrogantes acerca de la aplicación y de la importancia de los instrumentos de medición psicológicos en nuestro quehacer. Es muy importante que nosotros tengamos claro que estos instrumentos de medición son aquellos que son objetivos y estandarizados de una muestra de conducta. Aparte de eso, tenemos que hablar que estos instrumentos de medición son estas herramientas que recogen nuestra conducta producida en los sujetos ya como respuesta a aquellos estímulos que les son presentados. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Antes de iniciar las respuestas a la entrevista que me van a hacer, quiero aclararles cuál es mi campo de aplicación en psicología. Yo soy psicóloga organizacional hace aproximadamente unos 5 años y pues me he enfocado en la parte del proceso de selección y desarrollo en las organizaciones. Entonces, ya podemos empezar. Gracias, Julie, bienvenida. Ahora quisiera que nos comentaras si consideras que la aplicación de los instrumentos de medición son importantes en tu profesión y qué implicaciones tienen. Respecto a esa pregunta, considero que los instrumentos de medición en el ejercicio de mi profesión, en este caso pues el campo organizacional, son importantísimos. Yo no le llamo instrumentos de medición, yo le llamo pruebas psicológicas o psicotécnicas, que son las que me permiten pues como complementar todo el perfilamiento de los candidatos en los procesos de selección que yo hago, de diferentes cargos operativos, cargos profesionales, cargos estratégicos, cargos directivos. Porque considero que son importantes estas pruebas como instrumentos o como herramientas para complementar el proceso de selección, porque estos me permiten identificar rasgos de personalidad, me permiten identificar competencias respecto del potencial intelectual que pueden tener los candidatos y asimismo ir pues como alineando estas características que yo encuentro en el proceso con los perfiles que yo estoy necesitando. Para esto pues yo trabajo en una consultora de gestión humana y nosotros hacemos una aplicación bastante amplia de pruebas. Digamos que uno de los objetivos de nosotros en la empresa es poder realmente tener un concepto detallado, un concepto completo del perfil o del cargo que nos están pidiendo. Entonces hacemos aplicación de pruebas de personalidad, pruebas proyectivas, pruebas de inteligencia y así pues determinamos pues cuáles son como los candidatos que más se ajustan a lo que nosotros estamos necesitando o que la empresa cliente pues como que requiere. Nos gustaría que habláramos un poco acerca de la utilidad que tienen estos instrumentos en la labor del psicólogo. De igual manera, nos gustaría, Julie, que nos mencionaras cuál es el uso y la utilidad que le das a estos instrumentos psicológicos. Yo utilizo las pruebas, como ya les he mencionado, para hacer el proceso de selección con los candidatos. Se las aplico directamente yo. Digamos que en la consultora de gestión humana donde trabajo, cada consultora se encarga de sus candidatos y de todo el proceso de selección respecto pues de las ofertas que llegan, desde el reclutamiento hasta la entrega de los candidatos finalistas para que las empresas clientes seleccionen a su personal. La utilidad principal para la aplicación de estos instrumentos, yo creo que es principalmente el poder identificar si una persona se ajusta o no al perfil de un cargo. Bueno, como yo al principio les dije que también en el tema de desarrollo nosotros pues como que brindamos consultoría.
En esta parte de desarrollo profesional para ya empleados puede ser, también generamos una utilidad porque cada determinado tiempo se hacen unas evaluaciones internas en algunas empresas pues que nosotros tenemos, y esto permite identificar las brechas que los empleados tienen respecto de las competencias pues del cargo y respecto de lo que la empresa busca para ese cargo y con ese empleado o ese colaborador. Entonces la utilidad principal es poder identificar, hacer como un perfilamiento de la persona y de esa manera poder reconocer si se ajusta con su cargo como tal, y qué brechas pues debe como reforzar en caso de que sea una evaluación pues interna de la compañía para una persona que ya esté trabajando con ellos. Ahora cuéntanos, ¿realizas informes psicológicos y con qué finalidad lo haces? Bueno, yo sí realizo informes, son informes de selección. Nosotros los ponemos como informe de selección y básicamente es brindar pues como un resumen de todo el proceso que se llevó a cabo con cada candidato. En el informe aparece una descripción general de la historia académica y laboral del candidato, especificando o resaltando pues como lo más importante para el cargo al cual está aplicando, la motivación por la oferta actual, especificar los motivos de retiro, pues porque este es un tema también álgido en los procesos de selección, y pues ya la verificación respecto de esos motivos de retiro son pues la referencia laboral. Entonces en el informe está eso, esa es una primera parte. La segunda parte se hace una descripción de la historia sociofamiliar, de en dónde nació, cuál es una descripción pues general de su familia de origen, papá, mamá, hermanos, hermanas, si ha conformado hogar. Pues nosotros evaluamos, nos gusta evaluar un punto que es la administración del tiempo. La administración del tiempo es una competencia que debe existir en todos los cargos, por más operativo que sea. Entonces, pues digamos que tenemos una serie de preguntas para identificar eso, y se hace una descripción de las pruebas que miden el potencial intelectual o las pruebas de inteligencia, y ya dependiendo de cada empresa se hace una descripción de las competencias que exige el cargo, competencias corporativas y competencias blandas. Sea al final un concepto final con algunas anotaciones si es necesario para que pues la empresa cliente lo tenga en cuenta. Ahora háblanos de las implicaciones del informe psicológico y de las exigencias para su elaboración. Estas pruebas las aplicamos, son de manejo meramente interno pues de la compañía. A la empresa se le brinda pues como unos resultados generales, pero digamos que la hoja de respuesta como tal y los resultados es de manejo interno de la compañía, porque pues ya actualmente hay una política de manejo de datos personales y demás, y estas pruebas hacen parte pues como de esta información personal de cada candidato. Entonces el uso es propio. Digamos que esa es como la generalidad de lo que hacemos con las pruebas dentro de la compañía. Tenemos las versiones originales, es muy importante tener en cuenta eso. En una empresa pues así ya establecida es importante tener pues como el manejo de estos instrumentos originales, ya que pues también por un tema legal y por un tema de fraude y demás pues debe de hacerse. En esta empresa, en la que llevo ya más o menos unos 4 años, la exigencia de estos informes es mucha, porque finalmente ese es el resultado final de todo el proceso que nosotros hacemos. Ahí está plasmado los resultados de las pruebas o de los instrumentos de medición que utilizamos, los resultados de la entrevista por competencia que también aplicamos, que tratamos de que sea bien detallada. Por eso en los procesos tratamos de dar mínimo 1 hora y cuarto para cada una de las entrevistas con cada candidato.
Entonces, la exigencia de los informes es bastante. Es de mucho análisis, digamos que no es un informe descriptivo como poner lo que se encontró en las pruebas y en la entrevista así de manera general, sino hacer como una correlación, un análisis de esas competencias con las características personales, con, por ejemplo, si una persona es muy disciplinada, que favorece pues como esa característica. O sea, es bastante dispendioso dependiendo de la empresa también, que exige que en algunas exigen pues que sea como muy detallado, en otras no tanto, pero sí es bastante exigente. Y asimismo nosotros hacemos una revisión interna, entonces yo le paso mis informes a otra consultora o a mi jefe para que los verifique y contraste pues con las pruebas, que digamos que sí se ajuste. Entonces es como una validación interna. Como les digo, ese es el producto final de nuestro trabajo y pues tiene que ser muy claro y muy preciso para lo que nosotros estamos haciendo pues la labor. Para terminar, Julie, ¿nos podrías indicar algún código o ley que rija la profesión en Colombia, pues en cuanto a la ética que debemos tener en la aplicación de estos instrumentos de medición psicológica? Muchas gracias. En la profesión de nosotros hay que tener en cuenta que sí existen implicaciones éticas. Primero, como les comenté anteriormente, el tema de manejo de la información personal de los candidatos es muy delicado. Inclusive nosotros en la oficina tenemos un consentimiento informado donde se le hace firmar pues al candidato, que permite pues que la información que ellos brindan durante todo el proceso pues se puede utilizar para esa finalidad, ¿no? Para brindarle la información a la empresa cliente, también otra serie de cosas pues dependiendo de la exigencia de la empresa a la que está aplicando. Se ponen pues como unos aspectos, pero sí, yo creo que las implicaciones éticas son importantes. De igual manera el tema de poder responderle al candidato en caso de que no haya quedado seleccionado, informarle, para mí eso es una implicación ética muy, muy importante, porque es una forma de brindar retroalimentación y de que la persona sepa que hasta ahí llegó su proceso y que no genere expectativas en un largo periodo de tiempo, porque a veces sucede. El tema de estarle informando en caso de que el proceso se demore o lo suspendan por un tiempo, todo eso es, digamos, como en el hacer profesional, tiene pues una connotación ética. Claro, acá en Colombia existe el Código de Ética Profesional para Psicólogos, lo rige inclusive pues una ley, es la ley 1090, y ahí están todos pues como los deberes, los derechos del psicólogo, lo que debe hacer, lo que debe propender pues que se permita en su profesión. Y digamos que en la parte organizacional que yo me encuentro también hay unas leyes que se deben de tener en cuenta, que están digamos establecidas por el Ministerio de Trabajo, y son varias donde se rige el tema de salarios, horarios laborales, cargas laborales. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque eso hace parte de la ética profesional. Para concluir, entendemos que la medición psicológica a través de la aplicación de los instrumentos psicológicos se convierte en una herramienta importantísima para los profesionales en el campo de la psicología, ya que les permite no solo cuantificar las características del individuo, sino además objetivizar los procesos de evaluación con el propósito de establecer un diagnóstico relacionado a través de un informe psicológico, que conlleve en última instancia a una valoración general. El manejo de estos instrumentos requiere no solo de una valoración teórica, de un conocimiento técnico de dichos instrumentos, sino que además requieren de un manejo ético en la aplicación de los mismos. Asimismo, no se puede convertir en el único medio de información a la hora de determinar un diagnóstico, ya que existen otros medios de valoración. Muchas gracias.